respirando el calorcito. Que su hermano sienta el calor, amén, que está cerca. ¿Cuántos bendecidos hay en este día? ¿Cuántos bendecidos hay aquí en este día? Aleluya, le damos la gloria a Cristo por eso. ¡Qué energía hoy viernes! Aleluya. Bueno, Dios me ha dado un tema hoy bien fundamental. Ya el martes estuvimos acá en la clase y lo di un poquito por arribita. Y hoy sí lo voy a dar un poco más profundo. El tema es andar en el espíritu y no en la carne. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí hoy andan en el espíritu? ¿Cuántos andan en la carne? Les voy a dar un dato. Si usted vino preocupado, si usted vino con alguna preocupación, si usted vino con alguna carga, pues le voy a contar que anda en la carne. Amén. Porque el espíritu como que no se preocupa tanto. Porque el espíritu sabe lo que va a pasar. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, la palabra está en Gálatas 5:16. Quiero darle rapidito porque es largo. Yo siempre digo que cojo una versión acá por internet y nunca me fijo cuál es. Dice Gálatas 5:16 al 26. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que está más que bendecida. Sabemos que tu mano de poder está aquí hoy, Dios mío, tocando las vidas. Padre, no quiero ser yo la que hable, no quiero que sea mi carne. En estos momentos, Señor, crucifica mi carne. Que sea el Espíritu, Señor, conectado contigo, el que comience a hablar a partir de ahora. Señor, múdame a mí, porque sabes bien, Padre, que no tengo ninguna palabra para darle a ellos, si no eres tú, Señor, el que habla. Úsame como un instrumento de tu gloria, usa mi boca. Señor, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi ser. Múdame a mí, Señor, y ponte tú. Padre, todos necesitamos escuchar una palabra tuya. Yo soy la primera, Señor, que necesito escucharte. Úsame, Señor, habla. Pon una semilla en los corazones. Que a partir de hoy haya un cambio en nuestras vidas. Que a partir de hoy, Señor, no salgamos igual. Que a partir de hoy, Señor, esta palabra la pongamos por obra. Y tengamos en cuenta que todo lo que tú nos enseñas es para que nos vaya bien en la tierra. Para que seamos abundantes. Para que seamos prósperos. Y para que los caminos se abran delante de nosotros. Para ser verdaderos hijos tuyos. Tener una identidad. Señor, porque si estamos en esta tierra y no tenemos en cuenta que tú eres nuestro Padre. Y no vivimos, Señor, de acuerdo como vive un padre o un hijo, Señor amado, nos estamos perdiendo de todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Fíjense que Pablo aquí no le está hablando a los mundanos. Pablo no le está hablando a las personas que no conocen la palabra de Dios. Pablo está diciendo, si ustedes son de Cristo, ya ustedes tienen que haber crucificado la carne. Ya ustedes tienen que haber salido del pleito.
Ya ustedes tienen que haber salido de la envidia, tienen que haber salido del enojo, tienen que haber salido de todas esas cosas que son obras de la carne. Tienen que haber salido de todas esas cosas que la carne nos impulsa a hacer. Cosas que no traen bendición, cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Porque eso es lo que dice Pablo. La carne siempre va a tratar de que hagamos las cosas en contra a lo que está establecido en la palabra de Dios. La carne siempre nos va a incitar a que hagamos lo contrario. Amén. Entonces, fíjense que en el versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en esta que dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. En esas quiero que nos enfoquemos hoy. Hay muchas, Pablo solo mencionó algunas. Amén. Pero nosotros como cristianos tenemos que vivir acorde a lo que Dios establece, porque es la única manera de ser bendecido. Si Pablo nos está diciendo, mire, aléjense de estas cosas, es porque él sabe que nos va a traer bendición. Incluso él dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si a usted le gusta discutir, si a usted le gusta pelear, si a usted le gusta siempre tener la razón, si a usted no le gusta perder, ¿verdad? Y a usted siempre le gusta decir: ahí le di donde le dolió, yo fui la que salí ganando. Pues déjeme decirle que está en la carne, no está en el espíritu. Y mientras usted no esté en el espíritu, usted no va a poder oír a Dios. Usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Porque mientras andamos en la carne, andamos haciendo las cosas contrarias, por supuesto, Dios no va a poder darnos instrucciones. Dios todo el tiempo quiere que andemos en el espíritu. ¿Es muy difícil esto? Le pregunto. Sí. Sí es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el alma, el pastor estaba explicando también lo que es el alma, lo que es la carne. Y esto está dividido. Yo esta clase no la vamos a dar después, porque el espíritu, en el espíritu se concentra en tres cosas, y en el alma también, y en la carne. Todas estas cosas después quizás las vamos a dar en una clase el martes. Pero es importante saber que en el alma están las emociones, y que las emociones verdaderamente las necesitamos. Amén. Necesitamos a veces llorar, necesitamos estar feliz, necesitamos sentir amor, necesitamos todas esas emociones. Por algo Dios las puso ahí. Yo ponía el ejemplo que es bueno a veces tener miedo, porque cuando uno tiene miedo, pues segrega una sustancia, algo como que se pone ahí en movimiento, y entonces nosotros actuamos. Por ejemplo, si es un león que viene a comernos, quizás con ese miedo que tenemos nosotros seamos los que matemos al león, como hizo David, ¿verdad? A veces personas que no saben nadar, se está ahogando un hijo y se tiran y sacan al hijo y no saben ni cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque esas emociones tienen que estar ahí. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Ustedes tienen que aprender a controlar estas emociones. Ustedes no le pueden dar rienda suelta a que la carne haga lo que ella quiera. Porque ahora mismo, si usted me pregunta a mí, ¿dónde tú quisieras estar? Yo quisiera estar en Bora Bora, en Fiji, por allá, ¿verdad? En una cabaña, en la playa, ahí, una semana entera, vacacionando. Eso es lo que yo quisiera estar haciendo ahora. O quisiera estar ahí sentada, como lo he dicho otras veces, y me encanta que otro ser te predique, me encanta alimentarme, pero cuando me toca a mí predicar, pues es un poco duro y la carne no quiere. ¿Por qué? Porque hay que estar en comunión con Dios, hay que estar en oración, hay que estar haciendo muchas cosas buscando la alianza del Espíritu. Porque ¿de qué me sirve a mí pararme aquí y hablarle palabras humanas y que no venga de parte de Dios? Pues no va a pasar nada, simplemente usted perdió su tiempo y en su vida no va a haber ninguna transformación. Entonces los que nos paramos aquí no queremos que eso pase. Queremos que haya un cambio, queremos que pase algo diferente en su vida. No queremos que sigamos viviendo la misma vida rutinaria, la vida religiosa. Porque religioso no es aquel que dice soy cristiano y voy a la iglesia. Religioso es aquel que vive todos los días lo mismo. Religioso es aquel que viene a la iglesia para entretenerse o para quedar bien con Dios, ¿verdad? Ese sí es un religioso. Pero el que viene dispuesto a que Dios haga un cambio en su vida, el que viene dispuesto a abrir su corazón y a decirle, Señor, yo sé que andan muchas cosas mal en mí,
Yo reconozco que te desobedezco. Yo reconozco que no hago lo que tengo que hacer. Yo reconozco que no busco lo que tengo que buscar. Yo reconozco que hay muchas cosas que quieres hacer en mi vida y yo no sé. Yo estoy en el mismo lugar estancado. Para mí ese es el religioso. Amén. 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 Aleluya. La palabra religiosa abarca mucho. La carne solo piensa en sí misma, en su propio bienestar y comodidad. A ella le gusta estar cómoda. Debemos entender que somos tentados siempre a hacer lo malo, pero gracias a que el Espíritu siempre está dispuesto, Él no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Y entonces cuando Él se opone, ¿verdad? La carne quiere no venir al culto, la carne no quiere orar, la carne quiere dormir, la carne quiere comer, ¿verdad? Y entonces el Espíritu dice, no, un momentico. Vamos a hacer la parte que le toca a Dios. Tú sabes que como cristiano tienes que orar. Tú sabes que como cristiano tienes que leer la Biblia. Tú sabes que como cristiano tienes que aprender. Dios siempre quiere que tú aprendas. ¿Para qué? Para que no seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos de la palabra, nos volvemos ignorantes. El enemigo nos engaña, vivimos vidas engañadas, vidas de mentira. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios te va a decir, pero hijo mío, ¿por qué viviste de esta manera? Si yo tenía otro plan para ti, yo tenía otro tipo de vida trazada para ti, ¿por qué fuiste un esclavo? ¿Por qué no fuiste feliz? ¿Por qué no te gozaste con la mujer que te di? ¿Por qué no te gozaste con el hombre que te di? ¿Por qué no te gozaste en tu trabajo? ¿Por qué no te gozaste con todas las cosas que puse delante de ti? Con esa mesa que te serví. Dios te va a preguntar. Porque Dios nos ha puesto en esta tierra no para que vivamos como esclavos, sino para que vivamos como hijos de Él, en integridad, para que podamos sentir de su amor, para que verdaderamente vivamos esa paternidad, esa confianza de saber que Dios es nuestro Padre, que Dios está con nosotros, que Dios está para ayudarnos, que Dios está para abrirnos el camino, que no es en nuestra fuerza que vamos a lograr las cosas, que la vamos a lograr con su espíritu, con su poder. Amén. Que nosotros no vamos a lograr nada en esta tierra. Nada, por mucho empeño que le pongamos. ¿Cuántos quieren ser millonarios? ¿Cuántos están trabajando en eso? Hermano, por lo menos oren. Por lo menos oren. Bueno, debemos de tomar algo en cuenta. Andar en el Espíritu no quiere decir venir a la iglesia. Andar en el Espíritu no quiere decir que usted está orando y ya anda en el Espíritu. Que se cayó aquí, que recibió la presencia de Dios, porque esas cosas pueden ser emocionales. Amén. Andar en el Espíritu es otra cosa. ¿Verdad? Significa que el Espíritu que mora en ti se conecta con el Espíritu de Dios. Ya Él vino a vivir en ti. Está dentro de ti y tú andas por Él. Porque Él es el que te guía. Ya no es tu carne la que te habla. Ya es el Espíritu el que te dice cómo tienes que hacer las cosas. Eso es andar en el Espíritu. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no me doy gusto yo, ya no es lo que yo quiero. Ya no es que si quiero tener una casa, que si quiero tener el mejor carro, que si quiero tener $100,000 en la cuenta de banco, que si quiero ir a Cuba, que si quiero ir a Hawái. Ya no se trata de lo que yo quiero. Dice, estoy crucificado juntamente con mis deseos. Ya no se trata de lo que yo quiero. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa? Que por la fe me mantengo firme, me alejo del pecado, porque la obediencia a Dios trae bendición. Y por eso vale la pena crucificar la carne. Gloria a Dios. El pecado viene a contaminarnos y alejarnos de la bendición. Por eso la crucificamos diariamente y la ponemos en servidumbre. La ponemos al servicio de nuestro Dios para que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Muchas veces decimos, Satanás ataca mi salud. Satanás es el que me está atacando. Ayer me sentí muy mal. Pues claro, me di tremenda llenada de dulces. Comí dulce hasta por los ojos. Y por eso Satanás me atacó, me sentí mal, no pude venir al culto. ¿Ustedes creen que fue Satanás? No.
para nada. A veces le estamos echando la culpa a Satanás y es nuestra carne. Esa es nuestra primer enemiga. Yo tengo un problema con los dulces. Y bien serio. Y mira que oigo por el radio que los dulces dan cáncer, que la diabetes. Y el doctor me dijo a mí, ya tú estás en el límite. Si te tomas un jugo, no te comas un dulce. Si te comes un dulce, no te tomes un jugo. Y me es difícil controlar eso. Y yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, Señor. Como decía el pastor, voy a la dulcería, pero que no haya parqueo. Y me paso dando vueltas 5 minutos. Ay, gracias, Señor, yo sabía que ese parqueo era para mí. No. Simplemente Dios dice que tenemos que tener dominio propio. Y no estarle echando la culpa a Satanás por todo lo que nos pasa. ¿Verdad? Por ejemplo, hay personas que le ponen cansancio, que le ponen cargas muy pesadas. Y principalmente esas cargas vienen el día del culto. Entonces decimos, bueno, he trabajado tanto, estoy tan cansado que realmente, ¿para qué voy al culto? Por un día que no ve, ¿qué va a pasar? Eso nadie se va a poner bravo. ¿Quién está hablando acá? La carne. El espíritu. La carne. Entonces el que piensa así, ¿en qué anda? La carne. Dígame usted mismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Por ejemplo, otro ejemplo que la gente menciona bastante. No tengo dinero para pagar mis cuentas. Voy a hacer overtime, voy a trabajar y solamente el tiempo que yo tenga libre, el que yo pueda, es el que voy a ir a la iglesia. ¿Y para qué dice Dios que nosotros muchas veces queremos el dinero? Sí, pagamos las cuentas, pagamos la renta, pagamos las cosas, pero muchas veces con la otra parte del dinero la malgastamos. Amén. Y entonces resulta que en la carne vivimos esto de que no es importante. La carne siempre nos va a estar diciendo, no va a estar dando una razón. Ella siempre va a dar una razón de que tú no estás haciendo las cosas mal, que tú la estás haciendo correcta. Ella siempre va a justificar. Amén. Tenga en cuenta esto. La carne siempre va a justificar algo mal hecho que nosotros estamos haciendo. Valga la redundancia. Entonces esto no es obra de Satanás para nada. La carne siempre nos va a plantear que no estamos haciendo nada malo. Y otra cosa que ella evita es ser lastimada. A la carne no le gusta tener que pasar por dolor. Ella siempre está huyendo porque no quiere que la hieran. Entonces ella cree que es mejor huir de las situaciones, que no debe permitir que nadie le cause herida. Por eso hay muchos que renuncian a su llamado. Por eso hay muchos que tiran su ministerio. ¿Por qué? Porque temen ser traicionados, temen ser vituperados. Y cuando ellos ven que la cosa está doliendo, entonces dicen, voy a soltar todo. Hay otros que por la carne se han ido de la iglesia. No, que me ofendió la hermana Nancy, que la hermana Nancy no me está mirando bien, que el hermano Daniel cuando yo estaba cantando ahí me regañó, que la hermana Maribel cuando estaba de Ujier me pisoteó un callo que yo tenía aquí, me dio tremendo empujón por me voy para allá detrás de la puerta. Y hay gente que por tanta bobería, por tanta sencillez, sin que Dios le mande, toma la decisión de tirar su ministerio y de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque son carnales, porque cuando le molesta algo de la iglesia, no se dan cuenta que es la carne que los quiere alejar de las cosas de Dios. Por eso es que a muchos de nosotros el Espíritu no nos deja hacer esto. Y el Espíritu nos concientiza y nos dice, no, estás mal. Tú sabes, es bueno que pases proceso. Es bueno que te lastimen, Daniel. Es bueno. Si te están lastimando, si te están vituperando, si te están criticando, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Eso lo tenemos que pasar todo. ¿Por qué queremos huir de estas cosas? ¿Por qué queremos cortar para que la carne no nos duela? Es como yo le decía ahorita, la carne es muy cómoda. Ella se acomoda. Todo lo de ella es sentir placer. Que todo esté bajo control, pero bajo el control de ella. Entonces, muchos han dejado que sus ministerios se apaguen y se han apartado de los caminos de Dios por chismes, por contiendas, por disensiones, por ofensas. Se van porque no entendieron que era un proceso de Dios. Amén.
Dios permite todas estas cosas para formar nuestro carácter. Pero, díganme una cosa, ¿ustedes creen que estos hermanos tenían con ellos espíritu de valentía? Aquellos que un día tomaron la decisión de salir de la casa de Dios y aventurarse a ver dónde Dios los mandaba, ¿ustedes creen que ellos actuaron con espíritu de valentía? Por supuesto que no. Aquí había espíritu de cobardía y no había dominio propio. Porque cuando usted tenga un problema en la iglesia, usted lo primero que tiene que hacer es orar. Y si es con un hermano, antes de ir a los pastores a dar el chisme, tiene que ir con el hermano y decirle: no me gustó esto que me hiciste. Amén, para no andar en chisme. Pablo tuvo este problema en las iglesias, muchísimo. Ahora bien, para lograr que el ministerio crezca y dé frutos, hay que poner la mirada en las cosas eternas, en lo que permanece. Toda obra de la carne, gracias, toda obra de la carne no tiene ninguna repercusión en el cielo. Al contrario, la carne, el mundo, sus deseos morirán. Pero la palabra de Dios, el amor de Dios, las promesas de Dios y su fidelidad para con nosotros, para con sus hijos, para con su pueblo, esa será para siempre. Amén. ¿Qué te ofrece la carne? ¿Qué le ofreció para los que están dormidos? Dale un toquecito que está a tu lado. Dile: oye, despierta, que Dios te va a hablar ahora. Dile: despierta, despierta, abre los ojos. ¿Qué le ofreció la carne a David? David estaba paseando en el palacio y de momento sus ojos vieron algo y su carne dijo: oh, manjar. ¿Cómo es que se llama? El faisán de la India. Esto viene en bandeja de plata. Y David, como andaba en la carne, dijo: hay que aprovechar la oportunidad, porque esto es un placer que yo voy a sentir, ¿verdad? Entonces, cuando le damos placer a la carne, no medimos las consecuencias. Y David dijo: no va a tener nada de malo que yo me acueste con esta mujer, porque eso es lo que te hace creer la carne. No va a pasar nada malo. Hazlo, hazlo. Lo que vas a sentir no tiene comparación. Y por eso muchos adulteran, por eso muchos cometen este tipo de pecados. David no lo pensó mucho. Inmediatamente le dijo a la carne: estoy completamente de acuerdo contigo. Y mandó a buscar a Betsabé. Se acostó con Betsabé. ¿Y qué sucedió? David terminó en un homicidio. David terminó asesinando a un hombre. Por eso Pablo dice: los que practican esta cosa no heredarán el reino de los cielos. Tú empiezas por algo pequeñito, pero cuando vienes a ver, ese pecado se complicó. Se complicó y luego tienes que sufrir las consecuencias. Porque David tuvo que sufrir las consecuencias. Amén. ¿Cuántas cosas perdió David? Lo más grave que él pasó fue que su propio hijo lo traicionó y lo quería matar. Se acostó con todas las concubinas que se quedaron ahí. Lo que le hizo pasar al padre fue mucho. No querramos ninguno de nosotros tener que pasar por eso. ¿Y qué le ofreció a Sansón la carne? A Dalila, a la mujer filistea, ¿verdad? ¿Y en qué terminó Sansón? Bueno, le sacaron los ojos, terminó preso. Al final cumplió con el propósito de Dios, porque lo que Dios quiso que él hiciera, lo hizo. Lo hizo ciego, lo hizo preso, pero lo hizo. Y perdió, fue a la ruina. Fue a la ruina. Ahora bien, vamos a hablar sobre el profeta Samuel. El profeta Samuel, Dios lo mandó a que ungiera a David. Pero parece que ese profeta ese día no andaba en el espíritu. Y lo que sucede es que cuando nosotros andamos en el espíritu nos ponemos a jugar por las apariencias. Y entonces a veces comenzamos a creer cosas que no son. Por las apariencias. Y aquí fue la equivocación de Samuel. Él dijo: cualquiera menos el David. El más bonito, el más alto, el más apuesto. Ese es el que va a ser el rey. Y estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por el espíritu. Él fue a sus ojos, a lo que se ve por fuera. Entonces, cuando andamos en la carne, vamos a ver lo de afuera. Pero cuando andamos en el espíritu, vamos a ver lo de adentro. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya. Con este tema podemos aprender bastante. Porque realmente andar en la carne no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Como pudimos ver, todo lo que a estos que les mencioné, lo que le trajo la carne fue problemas y problemas serios. Primera de Corintios 9, 23, 27 dice: todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Y yo daba un testimonio y lo voy a volver a dar ahora, que cuando yo fui a Cuba, ustedes saben los cubanos, cómo es aquello cuando uno llega allá al aeropuerto. Realmente allí ellos hacen lo que ellos quieren, te quitan lo que ellos quieren quitarte y ellos hacen lo que les da la gana porque allí no hay ley. Y entonces yo fui con un embutido que no se puede llevar. Llevé, pues igual que Yané, pero Yané sí lo entendió, yo no lo entendí. Llevé un queso crema para desayunar por la mañana, no yo, a mí no me hace falta, sino para que mi mamá desayunara y eso. Yo siempre llevo jamón, queso. Y me preguntaron, ¿qué llevas aquí en el maletín de la comida? ¿Llevas embutido? Digo, no, porque yo lo llevaba en otro maletín, en ese no, yo sé cómo son ellos. Y digo, yo lo que llevo es un queso crema. Dice, pero eso no se puede pasar. Digo yo, pero bueno, un queso crema. Dice, no, pero no puedes pasar. Digo, pero ¿qué te cuesta a ti dejar el queso crema si aquí no hay cámara? No hay... Sí hay cámara, y sí me están viendo. Digo, ay, pero déjalo ahí, si eso es para mi abuelita y para mi mamá que desayune. No, yo lo siento, pero esas son las órdenes de aquí. Y el hombre hace así, me pone el queso crema ahí delante de mi cara. Me dice, pero si tú quieres, cómetelo. Y me quedé mirando el queso crema así. Y dame acá. Y lo agarré. Le quité la tapa, le metí las manos completas por allá, lo amasé. No. Le metí todos los papeles que yo traía en la mano. Digo, toma, cógelo. Y ellos se pusieron verde. Lo tiraron para el cesto de la basura, dijeron que se cree ella, que nosotros nos vamos a comer su queso crema. Digo, no, yo no creo que ustedes se vayan a comer el queso crema. Yo es lo que pienso que el que está por arriba de ustedes sí va a desayunar mañana con el queso crema. Y me fui de ahí contenta. Me fui contenta, ya no me dio la gana que desayunaran con mi queso crema. Y cuando yo llego, que ya es la hora de acostarme, que yo me pongo a orar. Ay, ¿tú sabes qué me dijo Dios? Sí mismo. ¿Tú sabes que me reprendió? Me reprendió. Porque dice, me dijo a sí mismo, quien te pida tu túnica, dale también tu capa. Yo dije, wow, yo tuve que llorar. Yo lloré. Yo dije, Señor, perdóname, porque no caminé la milla más. Realmente actué en mi carne. Por eso Pablo decía, tengo que tener cuidado, no vaya a ser que yo, predicando de esto, yo también caiga. Y es que eso nos va a pasar a todos. En algún momento vamos a actuar mal, vamos a actuar en la carne. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que el Espíritu nos va enseguida a hablar y nos va a decir, eso que hiciste no está bien, eso que hiciste está mal. Y realmente cualquiera hubiera pensado que eso estaba bien. Cuando se lo dije a mi esposo, le dije, yo no te conozco, tú no eres así. Así mismo me dijo él, yo pensé que iba a decir, bien que se lo hiciste, bien que se lo hiciste. No, él mismo me dijo, hiciste mal, yo no conozco esa parte tuya. Amén. Incorrecto. Estamos entendiendo. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas. Así es. La carne nos va a decir que está bien lo que estamos haciendo. Te lo mereces. Está bien que busquemos las cosas de la carne y que no estemos tanto metidos en la iglesia. Eso es fanatismo. ¿Qué tanto tú tienes que estar en los cultos? Pero mientras tú te dejes llevar por la carne, tú no vas a llegar a ningún lado. Así es. Y mientras te dejes llevar por lo que la carne te está diciendo, tú no vas a alcanzar el propósito con el que Dios te ha enviado a esta tierra. Y vas a seguir perdido y no vas a saber cuál es el propósito, porque mientras no camines en el Espíritu, mientras el Espíritu no sea el que te guíe, mientras tú no busques las cosas espirituales, pues vas a andar en la carne y vas a andar haciéndole caso a las cosas del mundo. Amén. Pablo dice, aquí los que compiten tienen que seguir reglas.
y son disciplinados para poder participar, para poder ganar una corona que no permanece. ¿Cuánto más nosotros debemos ejercer dominio propio para poder vencer esta carrera de la fe que nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria? Mientras nosotros estemos corriendo esta carrera de la fe, vamos a alcanzar victoria. Mientras estemos buscando las cosas de Dios, mientras estemos cantando, alabando, siendo adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que cuando cantan a Dios viven lo que están cantando. Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si hoy sientes que estás en derrota, si hoy sientes que estás nadando contra la corriente, que el río va a la inversa, te voy a decir algo. Comienza a andar en el espíritu. Porque Dios lo único que quiere de nosotros es cada día perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Así en simples cosas como esa que yo hice mal. Mostrarme, yo lo digo porque si hay una cosa que todos ustedes como hermanos míos deben de saber es que yo no soy perfecta. Que yo cometo errores. Por eso digo muchas veces los errores que yo cometo. Y que sé que voy a seguir cometiendo. Porque no soy perfecta y no lo voy a lograr. Si alguno acá se piensa que es perfecto y lo va a lograr, felicidades. Gloria a Dios por eso. Pero yo pienso que no lo voy a lograr. Porque cada día me doy cuenta que nosotros estamos viciados en los pecados. Estamos viciados en las cosas que aprendimos, en las costumbres de nuestra familia. Estamos viciados en todo lo que hemos oído. Y es difícil despegar. Decía, crucifica la carne. Crucifícala, levántate en la mañana y crucifícala. No hagas lo que la carne quiere que tú hagas. Dedica un poco más de tiempo a las cosas de Dios. Yo sé que quizás usted no conoce a nadie que anda en la carne. Quizás no lo conoce, no lo ha visto. Pero bueno, si lo ven por ahí, le voy a decir algo. Un carnal, para que lo reconozcan, es complejista. Uy, ¿cómo se acompleja? ¿Sabe por qué a veces nos acomplejamos? Porque como dijo ahorita, no tenemos paternidad. Porque si nosotros sabemos quiénes somos, los derechos que tenemos, para dónde vamos, quién está con nosotros, a ti no te importa lo que a ti te digan. Si tú eres fea y te dicen que tú eres fea, pero tú te miras a un espejo y te dices, yo no soy fea nada, yo soy una hija de Dios, yo soy una princesa, ¿qué importa que vengan y te digan y te critiquen? Si tú sabes quién eres. Si te dicen, tú eres bruta, tú no sirves para nada, tú no haces nada bien, pero tú te miras en el espejo y tú dices, ¿a quién le voy a creer? ¿Le voy a creer a Dios o le voy a creer a este que me está, esta carne, este enemigo que me está diciendo cosas? Es tu opción, enojarte, ofenderte, discutir. Es tu opción, porque si tú sabes quién eres, a ti no hay quien te mueva de ahí. Es como que ahora yo vaya al hospital y un doctor vaya por ahí y le diga, quítase que usted no es doctor. Y el hombre tiene 15 años de experiencia, y yo, quítese que usted no es doctor, se está loca. Así mismo tiene que decir usted. Un carnal es complejista. ¿Quiere ver algo? Se ofende rapidísimo. Y a veces ofende a otro. Casi todo le molesta y vive criticando. Aunque no aporta mucho. Casi no hace nada. Pero es bien autosuficiente y muy susceptible. Se amarga también rapidísimo. Es un poco celoso. Y cuando hace algo en la obra de Dios, quiere que lo exalten. Cuando hace algo aquí en la casa de Dios, él quiere sentirse importante. Ahora, por ejemplo, Ilien. Que Ilien ahora que viene temprano a los ensayos el domingo, que está sacrificada con su hija, que tiene que levantarse bien tempranito. Que Ilien entonces se pusiera a decir, los pastores tienen que tener en cuenta el sacrificio que yo estoy haciendo. Eso es andar en la carne. Porque cuando tú haces algo acá en la obra de Dios, la Biblia dice, hazlo como si fuera para Dios. Si estás limpiando el baño, como decimos nosotros en Cuba, decía un amigo de Darwin, cuando me vaya para Estados Unidos, a mí que me pongan a limpiar las tazas de los baños, yo cojo los cuchillos. En lo que tú estés haciendo, hazlo como si fuera para Dios. Si estás trabajando, hazlo como si fuera para Dios. Y vas a ver que no te vas a cargar. Amén. La carne hace resistencia para manifestar su ego con el fin de recibir honra, favor
y exaltación. Eso es lo que quiere la carne recibir. La honra y la exaltación. ¿Y a quién es el único que nosotros debemos de exaltar? A Dios. A nuestro Padre, no a la carne. Entonces cuando la carne quiera eso, crucifíquela. Ellos son guiados siempre por las emociones y todo es como ellos lo sientan. Siento ganas de ir a la iglesia, siento ganas de orar ahora, no siento ganas de cantar. Es como ellos se sientan. Y lo primero que hacen cuando surge un leve problema es querer irse de la casa de Dios. Ya sea por un chisme, por un comentario, por una palabra que no le gustó, por algo que dijo un hermano en la oración, ¿verdad? Ellos se mantienen engañados por Satanás. Eso es lo que sucede con la persona carnal. No se dan cuenta que lo que hacen en la casa de Dios no lo están haciendo realmente para Dios. No se dan cuenta de eso. Lo están haciendo para el hombre, para que el hombre lo anime, para que el hombre lo alabe, para que el hombre le diga, oh, gracias que tú hiciste esto. Gracias que tú viniste y limpiaste la iglesia. Gracias que viniste y ayudaste a decorar. Gracias, gracias. Eso es lo que la carne siempre quiere que hagan con ella. Pero amados, definitivamente es lo que no podemos permitirle. Hay que crucificar todos estos deseos y hablarle a la carne con autoridad. Así como lo decía David, que la obligaba, alma mía, alaba a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. David le tenía que hablar a su alma, así mismo háblele usted. Cuando ella no quiera que usted haga algo, háblele, oblíguela, no se deje dominar por ella. Cuando las cosas en la iglesia comienzan a incomodarnos, va a parecer que es por una razón lógica, pero no lo es, no lo va a ser. Cuando usted se enoja porque la música no estuvo bonita, cuando usted se enoja porque quizás no era como usted pensaba, quizás los músicos se descoordinaron, ¿verdad? Cuando usted se enoja por estas cosas, usted está siendo carnal. Porque Dios quiere escuchar su alabanza, su adoración, que salga de su boca. Usted no viene a criticar a la iglesia. Esa no es la función suya. Cuando usted viene así, tiene que saber que viene en la carne y no viene en el espíritu. Cuando la carne no le gusta algo, lo primero que ella va a hacer es enojarse y creer que ella es la víctima. Siempre dice, tú eres la que tienes la razón o tú eres el que tiene la razón. Ellos no te estiman y te quieren atacar. No te quedes callada, tienes que defenderte, no te detengas. Tú no eres trapo de inmundicia para que te maltraten. Al final, ellos no son tan perfectos. Tú sabes cuáles son sus defectos. Muéstrale que tampoco ellos hacen las cosas bien. ¿Qué sucede cuando alguien cercano a ti está discutiendo contigo y tú te enojas? Y te está diciendo algo que tú haces mal, que no hiciste bien o que no le gustó. ¿Qué tú haces? Vas a sacarlo de... pero tú no me hablas. Me estás diciendo a mí que yo le dé las vasijas en el fregadero y se te olvidó que tú dejaste los zapatos delante de la cama. Me estás diciendo que yo alteré la voz, pero se te olvidó que el año antes pasado, el 15 de mayo a las 4 de la tarde, tú me faltaste el respeto. Porque la carne no se quiere quedar callada. La carne quiere discutir y discutir y discutir. Y si nosotros le damos ese placer a ella es la que va a ganar, ella es la que va a tomar el control y ella es la que va a controlar nuestras vidas. Amén. Y no lo que Pablo nos está diciendo acá. Por eso le digo, hermano, hágale la guerra a la carne. No le haga la guerra a su hermano. Cuando la carne le esté hablando, dése cuenta, tenga discernimiento, actúe. Si un hermano le habló mal, usted lo criticó, le hizo una mala acción, simplemente usted no le cae bien, no actúe en la carne, no se ofenda tanto. Actúe en el espíritu. Porque el espíritu es mansedumbre, dominio propio. Si alguien aquí en la iglesia le dice a usted algo que a usted no le guste, tenga dominio propio y tenga mansedumbre, no contraataque. Esas son obras de la carne. ¿Sabes qué? En una ocasión yo tenía algo en contra de cierta persona y todo el tiempo la estaba criticando y todo el tiempo estaba sacando las cosas malas que esta persona tenía. Pero lo lindo de andar guiado por el Espíritu es que el Espíritu siempre te va a decir cuando te estás equivocando. Y me dijo, tanto que la criticas, ¿cuándo has orado por ella? Y dije, wow, es cierto, nunca he orado por ella. Quiero decirles como testimonio que el primer día que oré por ella, comencé a sentir una misericordia tan grande que yo veo a esa mujer actualmente
Y yo la abrazo, le llevo regalos el día de las madres. Yo no la podía ver. Y resulta que ahora yo tengo compasión de ella. Y le llevo regalos y la abrazo y la llamo y esto y lo otro. Es increíble lo que Dios hace. Cuando un hermano hable mal de usted, sienta compasión por esa lengua, porque imagínese qué dolor cada vez que se la está pisoteando. Tenga compasión por ese que está hablando. Le tiene que doler esa lengua cada vez que se la pisan. Tenga misericordia de él. Ponga la mirada en Cristo. Si realmente le servimos a Él, Él es el que retribuye. Él es el que nos premia. Él es el que nos bendice. Ninguno de los que estamos acá vamos a poder dar lo que Dios da. Si no lo animan, si no le dicen lo que usted espera, si no le dan el agradecimiento que usted espera por algo que usted se sacrificó, no importa. Porque al final, Dios es el que le va a usted a bendecir. Amén. Es Dios, ninguno de nosotros lo podemos hacer. Santiago 1, 14 al 15 nos da la progresión natural del deseo de la concupiscencia desenfrenada, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es que la carne siempre nos va a hacer la guerra. Y esos deseos pecaminosos vienen de ella. Satanás es cierto que nos ataca, pero la carne nos ataca más. Lo contrario a la carne es el espíritu. Por eso andemos en él. Hagamos lo que a Dios le agrada. Él quiere que tengamos la mente de Cristo. Él quiere que nuestra mente sea espiritual. Que seamos capaces de contenernos y no acceder a sus gustos. Que no tratemos de imponer las cosas para tener nosotros el control. ¿Sabes cuál es una señal de andar en el espíritu? Que aunque estés en el ojo del huracán y los vientos alrededor estén golpeando fuerte, tú siempre vas a estar confiado. Andar en el espíritu no quiere decir que no vas a tener problemas. Andar en el espíritu no quiere decir que no vas a tener obstáculos que se van a levantar en tu contra, que no vas a tener oposición. Eso no es andar en el espíritu. Porque Pablo andaba en el espíritu y lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. Pablo andaba en el espíritu trabajando solamente para Dios y los ojos puestos solamente en Jesús. Y Pablo tenía un aguijón en la carne que se cree que es una enfermedad. Andar en el espíritu no quiere decir que el enemigo no te va a atacar. Andar en el espíritu quiere decir que pase lo que pase, tú sabes que Dios está contigo. Tú sabes que Dios es fiel. Tú sabes que Dios no te va a abandonar. Y tú sabes que Dios te va a dar la victoria. Y aún más, tú sabes que Dios es el que pelea por ti. Vamos a estar puestos en pie. Y para terminar, dice, para andar en el espíritu es necesario andar en fe. Es necesario rendirse, menguar los deseos pecaminosos y andar en integridad. Para andar en el espíritu hay que tener una intimidad con el Señor, ser su amigo y permitirle que Él te dirija. Tener tiempo a solas con Él, hablarle, pedirle, porque sabes que cuando toques se te abrirá y cuando pidas se te dará. No te canses de pedirle nunca a Dios porque Él siempre tiene para darte. Número 4, tener un corazón humilde y obediente. Si tú no tienes humildad, si tu corazón no es contrito y humillado, dice la palabra que ese corazón Dios jamás despreciará. Tienes que ser obediente, tienes que estar apartado de las cosas del mundo y que te sepas sujetar a lo que Dios ordena. Alabándolo y dándole gracias. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para andar en el Espíritu tenemos que involucrarnos más en las cosas de Dios, tenemos que pasar más tiempo con Dios, tenemos que orar un poco más, tenemos que leer un poco más su palabra y tenemos que andar así todo el tiempo deseando que Dios
mueva su mano, deseando que aprendamos cada día de su palabra, deseando que cada día podamos experimentar su poder, porque como hijos de Dios que somos, tenemos herencia. Tenemos herencia de las riquezas en gloria que Dios tiene. Tenemos derecho al poder de Dios. Tenemos derecho a la gloria de Dios, porque un hijo que es un heredero tiene derecho a todas las cosas de su padre. Y así tenemos que vivir nosotros, sabiendo que tenemos derecho legal de participar en todas las cosas que tiene nuestro Padre. El hijo pródigo tenía identidad, porque cuando él le dice a su padre, dame lo que es mío, dame lo que es mío, él sabía el derecho que él tenía. Dame lo que es mío porque me voy y voy a disfrutar todo esto. El hijo pródigo se fue a darle placer a la carne, se fue a darle gusto a la carne. ¿Y cómo terminó él? Deseando vivir como los jornaleros, comiendo de la comida de los cerdos, porque eso es lo que sucede. Cuando le damos placer a la carne, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias a nuestras vidas y terminamos como cerdos, porque eso es lo que Satanás quiere, vernos comiendo como cerdos, vernos ensuciándonos en el lodo del pecado. Y ahí cuando él nos ve ahí, dice, logré, tengo victoria y el Padre nada pudo. Por eso, hermano, no le dé gusto a la carne, no le dé gusto a la carne. Comience a partir de hoy a vivir diferente. No se deje llevar por las emociones, no se deje llevar por las fiestas, no se deje llevar por la música, no se deje llevar por los placeres que este mundo ofrece, porque realmente todo en este mundo va a perecer. Todo en este mundo va a perecer. Lo único que va a permanecer es Dios y su palabra, su amor, su fidelidad. Dios le bendiga. Venga los martes, que los martes se está tratando este tema. Gloria a Dios. ¿A cuánto le ministró esta palabra? Amén. Yo creo que fuertes aplausos para Dios. Que para recibir una palabra así debemos andar en el Espíritu. Y también, si es un creyente que ame a Dios, aunque ande pasando por pruebas, situaciones, aunque esté pasando por un pecado y que no le permite andar plenamente en el Espíritu, solamente por la obediencia de saber que su espíritu mismo es salvo y que debe agradar a Dios en todas las cosas y anhelar las cosas mayores, debe aceptar esta palabra también. Sí. Porque toda la palabra que viene para conectarnos a fortalecer nuestro espíritu es para bendición. Amén. Le digo, aquí en el libro ya nos vamos a faltar 3 minutos, las de Gálatas 9 dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu, mayúscula, espíritu, en el Espíritu Santo. ¿Andar en quién? En el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de quién, de la carne. ¿Quién es el que domina los deseos de la carne? Nuestra alma. Que la alma es la que nos conecta al mundo sensorial. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué cosas son los deseos de la carne? En contra de Dios. En contra del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos libra, el que nos bendice, el que nos protege, el que nos ayuda en todo momento, es nuestro paracleto, nuestro consolador. La Biblia lo describe así. Entonces, si estamos en contra de Él, ¿saldrán bien las cosas? ¿Habrá victoria a un creyente? No, porque estás en guerra con el que Dios te ha mandado para que tú vivas. Si vivimos del Espíritu, porque nuestros espíritus estaban ¿qué? Muertos en delito y pecado. ¿Por qué vivimos nosotros? Porque el Espíritu Santo Cristo resucitó mediante el Espíritu Santo nuestro espíritu, y nuestro espíritu está ¿qué? Insertado en el Espíritu Santo. Ahora, si nos vamos de Él,
¿en qué caemos? En muerte espiritual. Tenemos que procurar las cosas del Espíritu. Lo que dice, el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, ¿qué? Entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y te voy a decir algo. Escucha lo que dice, se oponen entre sí. El Espíritu Santo y la carne nuestra se oponen entre sí. Dice, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que tú quieras. ¿Ustedes creen que si fuera tan fácil cumplir tu propósito en la tierra, si el Espíritu Santo, si el Espíritu nuestro, si la carne nuestra estuviera conectada al Espíritu, hiciera todo lo que el Espíritu haga, todos cumpliríamos el propósito de Dios? ¿Por qué la mayoría de los humanos de esta tierra van al cementerio y ahí entierran sus talentos, sus dones, ahí enterraron lo que pudieron hacer, no hicieron? ¿Por qué? Porque cumplir el propósito de Dios es de valientes. Estar conectado en el Espíritu es de valientes. Lo más fácil es enojarse, lo más fácil es sacar lo que tienes adentro y desahogarte, lo más fácil es pelear contra el que te viene a hacer la guerra, pero lo más difícil le toca a los cristianos agachar la cabeza y decirle: Señor, tú eres mi venganza, tú eres